Se le concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Bueno, muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve por el tiempo y el horario. Creo que como bancada del Frente Guazú, no necesitamos explicarle ni a este plenario ni a la ciudadanía cuáles son las políticas que hemos defendido desde antes del 2008, durante el 2008 al 2012 que nos tocó ocupar el Ejecutivo Nacional, y hoy desde esta bancada con nuestra posición reiterada de lo que significa la recuperación de la soberanía energética en el Paraguay, para nosotros un bien estratégico que no tiene ningún elemento capaz de torcer nuestra voluntad, porque estamos hablando tal vez de uno de las riquezas más importantes que tiene el Paraguay. Agua limpia y energía barata y renovable son tal vez dos de los elementos estratégicos para el desarrollo en esta época y en este siglo, donde dicen que van a ser el oro del siglo XXI. Hay que simplemente leer el Tapeguazú y hay que recordar brevemente las gestiones del expresidente Fernando Lugo y el expresidente Fernando Lula, para que este país por primera vez, después de, no sé, más de 30 años, hiciera una negociación patriótica que significó el tema del reajuste de las tarifas y que hoy constituyen los famosos fondos FONACIDE que los siguientes gobiernos lastimosamente no han ayudado a su buen gasto y a su buena implementación. Por lo tanto, creo que definir nuestra política es muy clara. Como bancada hemos tomado dos decisiones que fue llevada a la mesa de presidentes y la hemos conversado en mesa de presidentes. La primera, como corresponde, le escuchamos al ingeniero Recalde, fue la primera bancada que le solicitó una entrevista, conversamos con él, escuchamos su propuesta. Así también, una vez terminada esa entrevista y conociendo sus posiciones y sus propuestas, declaramos públicamente que el Frente Guazú lo que exigía era conocer la agenda de negociación política del gobierno del presidente Cartes en este momento en que tenemos finalizado el anexo C, en que tenemos que renegociar algunos puntos y donde también bajamos no solamente desde la bancada, sino desde una conferencia de prensa de la mesa de presidentes, los puntos más importantes que seguimos manifestando que es lo no negociable y lo que defiende la soberanía de los paraguayos y paraguayas. Deuda cero, precio justo, recuperar el 50% de la energía que es de los paraguayos y paraguayas para poder renegociar sus precios a precios de mercado o invertir en el proceso de industrialización y desarrollo del Paraguay, cogestión, transparencia, rendición de cuentas y la continuación de la obra siempre y cuando estos primeros ítems sean respetados por la República Argentina y por la entidad binacional. Por eso que para nosotros varias veces los periodistas nos han abordado a cualquiera de los senadores y a mí también en particular si cuál era nuestra propuesta. Y nosotros siempre dijimos que la designación del señor Recalde, a quien no quisiera calificar con ninguna categoría de funcionario porque somos muy respetuosos de las personas y las calificaciones sobre los trabajadores, sobre los funcionarios, ya han sido suficientemente manoseados en este gobierno, donde todo el día lo único que se escucha que uno es sinvergüenza, que el otro es haragán, que el otro es planillero, y se ha instalado un menosprecio hacia los funcionarios de gobierno, de cualquiera de las esferas del gobierno y aún de las entidades binacionales. Por lo tanto,
nosotros no vamos a entrar en calificación. Sabemos cuál es su responsabilidad. Su responsabilidad es ejecutar el mandato del tratado, las funciones delimitadas como director nacional en representación del gobierno del Paraguay, pero sobre todo llevar adelante la línea política que va a establecer el señor presidente de la República, el señor canciller y por designación del presidente, el señor López Moreira. Por lo tanto, nosotros primero pensamos en abstenernos, pero ¿en qué sentido nos íbamos a abstener? En que tenemos poca confianza en los equipos del presidente, a pesar que este señor tiene una trayectoria profesional, etcétera, pero realmente el gobierno del presidente Cartes, instalando su gobierno de equipo nacional, hoy ojalá podamos después tratar la posible interpelación de la ministra de Educación, lo que nos significa que acuerdos en su momento para respetar su decisión soberana de elegir su equipo, también nos da a nosotros nuestro derecho soberano de criticar, de pedir sanciones y de interpelar cuando esas personas designadas por decisión del presidente tienen un desempeño que afecta los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, estimados colegas y señor presidente, nosotros vamos a dar nuestro acuerdo para que asuma el ingeniero Recalde. Pero lo que quiero ver en esta sala, y quiero que conste en acta, presidente, que cuando se tenga que demostrar no quién es anticartista o cartista, porque creo que el Frente Guazú por lo menos no se siente interpelado por eso, ¿verdad? Y hasta pareciera un chiste en su momento. Cuando aquí se traiga el convenio a firmar, cuando se haga una nueva cartas reversales o tratado o acuerdo, sea el nombre que tenga que tener, y donde esté plasmado la política del presidente Cartes en relación a Yacyretá y necesite el acuerdo de 45 senadores, allí quiero ver quiénes son defensores y quienes no son defensores de la soberanía. Entonces, yo con mucho respeto a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, creo que estamos equivocando el momento. No es con la designación del señor Recalde, o si fuera allí también el ingeniero Canesa, a quien yo respeto mucho como una persona que pudiera alguna vez ocupar ese cargo y hacerlo con altura y con profesionalidad, ni aunque estuviera él en ese cargo, las decisiones se van a dar en el momento de la negociación política en que los cancilleres, bajo la dirección y la decisión del presidente de la República, traigan a este Congreso cuáles son las reglas de juego que se van a jugar para sostener, entregar o reivindicar la soberanía paraguaya. Entonces, nosotros simplemente nos mantenemos en nuestra política. Nosotros vamos a esperar porque no ha sido suficiente las explicaciones del canciller y del señor López Moreira. Creemos que por una razón estratégica, a lo mejor no nos contaron todo, pero nadie se creyó que esa explicación casi naif, casi inocente del relato que nos hiciera de las negociaciones sea realmente lo que está desarrollándose en la mesa binacional. Por lo tanto, cuando lleguen los documentos que van a comprometer a este Senado con la política futura de Yacyretá, ahí vamos a sentarnos días y noches a discutir y allí nos van a tener probablemente, y espero que así sea, firmes con la soberanía energética, que lo defendimos, lo hicimos como gobierno y lo vamos a exigir al señor presidente Cartes. Gracias, presidente. Gracias, señora senadora.